buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream para hablar de un tema que no podemos dejar pasar porque cada vez afecta a más españoles y es el de la inmigración ilegal masiva que estamos sufriendo en estos momentos, el cambio que está viviendo nuestro país, un proceso demográfico que está haciendo que muchas zonas de España ya estén asumiendo la islamización como algo normal. De hecho, el otro día el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron no acabar con la fiesta del Cordero, algo que incluso ya se está planteando hacer en Marruecos, y hay muchos sucesos de los que no se está hablando en los medios de comunicación generalistas o no lo suficiente y no se les está dando la importancia que sí se dio a otros casos en el pasado. Por ejemplo, hace escasos días conocimos que en Pamplona una nueva manada, esta vez de 4 magrebíes, 3 que tenían que haber sido deportados porque tenían una orden de expulsión, violaron a una joven en una fiesta universitaria de Pamplona, dejándola inconsciente debajo de un árbol. No es el único caso. También hace escasas horas, conocimos que una mujer que en estos momentos está hospitalizada fue secuestrada en Alicante, fue violada, fue quemada, fue agredida, sufrió auténticas barbaridades y en estos momentos tiene la mitad del cuerpo calcinado, ya que todo se lo hicieron con un soplete, en concreto 3 argelinos. Es muy importante que hablemos de datos, que hablemos de la influencia que está teniendo esto, de a dónde puede llegar nuestro país, también de la responsabilidad que tienen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que desde hace años, incluso décadas, asumieron que la llegada masiva de inmigrantes podía ser beneficiosa para nuestro país, mirando única y exclusivamente el tema económico, algo que tampoco está resultando objetivamente cierto, ya que los mismos que nos decían que venían a pagar nuestras pensiones no lo están haciendo. El paro, de hecho, entre los inmigrantes en nuestro país es mayor que entre los propios nacionales. Ya está la ministra Elma Saiz hablando de la jubilación reversible y un informe reciente de la Fundación Disenso apuntaba a que la única inmigración que realmente estaba ayudando al sistema de bienestar y contribuyendo era la proveniente de Europa con contratos de trabajo firmados antes. Es decir, un problema que puede ir a más. Vamos a acabar el año con 600.000 habitantes más en nuestro país y de todos ellos solo 24.000 son españoles. Sin embargo, estamos obligando a muchísima mano de obra joven y talentosa nacional a irse fuera, ya que muchísimos son los sectores que cada vez están peor en nuestro país y son otros los países europeos los que están dispuestos a acogerlos y ofrecerles sueldos que realmente van acorde a la labor que son capaces de realizar. Me gustaría ir presentando a la mesa de lujo con la que cuento hoy, empezando con Mario Noya, bienvenido, escritor, editor jefe de Voz Media España y también periodista. Muchas gracias, Unai. También contamos hoy, además como estreno, con Paloma Hernández, conocida y fundadora como Fortunata y Jacinta, que también es escritora, filósofa y muchísimas cosas más. Así que, oye, un placer tenerte con nosotros. De hecho, tienes un libro que va muy acorde a lo que hoy vamos a tratar, ¿no? Exacto, sí. Encantada de estar en esta mesa con vosotros para hablar de estos temas que nos preocupan y nos interesan a todos. Así Fantástico. Que encantada, muchas gracias. Un auténtico placer. Y por último también contamos con Carmen Carbonell, periodista. La pueden escuchar en Radio Libertad en estos momentos junto a Luis del Pino. Muchísimas gracias por estar hoy también con nosotros para hablar de un tema que yo creo que os afecta incluso más a las mujeres que a nosotros. Un auténtico placer estar aquí con vosotros, así que vamos a hablar de este tema, como dices, muy interesante, que afecta a mujeres, a hombres y yo diría que a todos los españoles, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que me gustaría preguntaros en concreto a vosotras, ¿no?, es si realmente notáis que está habiendo un cambio en nuestro país, ya no solo un cambio a nivel de seguridad, que creo que es evidente, sino también a nivel de identidad. ¿Sentís que, por ejemplo, cosas como lo que recientemente rechazó Ayuso, que era el vetar, el que se pudiese llevar velo en los colegios, pueden ser un problema y creéis que también en nuestro país puede terminar siendo islamizado como sí que se puede ver ya en otras regiones o ciudades de Europa? Empezamos contigo, si te parece, Paloma. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, este es el tema central del último libro y si me permites, pues lo voy a poner un poco en pantalla, sí. Porque Islam y feminismo, religión y geopolítica en el siglo XXI. En este libro yo, fíjate, empecé a trabajarlo hace 2 años ya, al observar un fenómeno
en las redes sociales, que era el testimonio de, sobre todo, muchas mujeres jóvenes europeas dando testimonio de su reciente conversión al Islam. Y lo que a mí me llamaba poderosamente la atención es que lo hacían acompañándose de un discurso pretendidamente feminista. Es decir, presentaban su nueva vestimentaria, por ejemplo, sus nuevos atuendos, el hijab o el pañuelo o lo que fuera, como un símbolo de empoderamiento y de feminismo. Eso ameritaba evidentemente un análisis en profundidad. Ese fue el objetivo de este libro, casi 2 años de investigación, para ver cuáles son los vínculos entre el feminismo, las distintas corrientes de feminismo que se han dado a lo largo de la historia, y esa connivencia, esa amistad, esa especie de amor hacia un Islam que interpretan siempre desde unas coordenadas bondadosas. Eso es un mito. El mito de un Islam bondadoso, incluso de un Islam originariamente protofeminista a través de la figura de Mahoma. Que lo más importante es que todas estas corrientes feministas que se confraternizan con el Islam lo están haciendo porque tienen el enemigo señalado, y es un enemigo común, que es la cristiandad, es el cristianismo. Y por supuesto, ahora le cedo la palabra a mi querida Carmen, pero por supuesto yo ya lo percibo en mi vida diaria. Yo vengo de una ciudad de provincias, de Salamanca. Se puede ver, yo he tenido que cambiar rutas de paseo en la ciudad de Salamanca, que no es una ciudad especialmente industrial y que por tanto no percibe unas cantidades masivas de inmigración musulmana. Y sin embargo yo ya he tenido experiencias personales hostiles y extrañas, que a título personal me han obligado a cambiar ciertas rutas y ciertas zonas por las que no quiero transitar, o a hacerme con métodos de autodefensa, a estar precavida, cosa que era impensable hace tan solo 5 años. Bueno, en fin. ¿Lo percibes igual? Fíjate, a mí, por suerte, solo me han atracado una vez. Bueno, y tengo que decir que por suerte, claro, y además fue recientemente en Alicante y por desgracia era un MENA. Entonces este tema de la inseguridad yo sí que lo noto en particular. En ciudades como Madrid se puede apreciar, pero no solamente en ciudades como Madrid, sino en otras muchas. Pero yo creo que la clave es fundamentalmente de la expansión del Islam es que es una religión que tenemos que ser claros, que cercena muchas libertades. Yo, ya lo has dicho antes, trabajo en una emisora de radio que se llama Radio Libertad. Yo llevo a la libertad por bandera y cualquier religión que cercene de esa manera las libertades, yo creo que es que va en contra directamente de los valores occidentales. Y tenemos que ser así de claros, ¿no?, a la hora de hablar de todas estas cuestiones que, como decías antes, nos afectan a nosotras en particular, y así lo refleja el libro de Paloma, pero también a los hombres, y todo aquello que vaya en contra de lo que nosotros, como Occidente, hemos tardado tanto en instaurar, en implantar, yo creo que es un claro retroceso. Sí, totalmente, sobre todo porque creo que al final haces mención a algo muy importante, ¿no? Y es que va a llegar un momento, y yo creo que ya pasa en algunos países, en el que la gente no va a saber cuáles son los valores occidentales, ¿no? En el que incluso el propio inmigrante que viene aquí con la intención de adaptarse va a pensar, ¿a qué me tengo que adaptar? O sea, claro, es que ¿cuál es la cultura que hay aquí, no? Esa es la clave, ¿no? La integración. Has venido para hacerte a estos valores occidentales que en un momento determinado tú mismo asumiste como una evolución, ¿no?, un progreso. Cuando los inmigrantes llegan a Occidente van pensando en esa vida mejor que, entre otras cosas, tiene muchas libertades que aportar a cada individuo. Entonces, si realmente terminamos con eso, ¿hacia dónde vamos? Claro, ¿Cuál es sobre todo que al final lo que dio sentido a Europa fue la unión de países cristianos, ¿no? Entonces, yo me gustaría preguntarte, Mario, que además sé que eres experto en este asunto, si consideras compatible el que una sociedad cristiana pueda albergar a decenas y decenas de miles de inmigrantes provenientes de países islámicos. Mira, Unai, es un tema verdaderamente complejísimo, hay muchas paradojas, hay gente que ante las complejidades lo que intenta es agarrar el camino más que vea más despejado y ya no pregunta más y por ahí no se funciona bien. Mira, lo que ha dicho Paloma es muy interesante, ¿no?, sobre el Islam y el feminismo, ¿no? Porque además de repente encuentras discursos liberadores que hacen reivindicaciones que el propio Islam no hace. De repente dice, no, oye, no me defendáis, que no lo necesito, o incluso se ponen agresivos contra ellas, ¿no? Y hay fenómenos como muy paradójicos. Sola y borracha quiero llegar a casa y a la vez voy a callar ante el fenómeno de los depredadores
que vienen y no han escuchado mi campaña del Sola y Borracha, quiero llegar a casa, o lo han escuchado y les da igual. Estos no se achantan, estos no viven sometidos a ningún tipo de complejo porque tengas que pedir disculpas milenarias, ¿no? Así que lo pasas mal y encima te desprotegen. Ellas mismas desprotegen a las personas a las que quieren supuestamente proteger. Ha pasado desde los 60, ¿eh? En los 60, claro, el feminismo no es el mismo en las distintas culturas. Yo recuerdo que a mucha gente en Occidente o en Oriente les chocaba la reivindicación de una mujer. Decían, oye, tiran sujetadores y yo lo que quiero es portarlos, por ejemplo. Decían mujeres en Occidente, o lo que está viendo en Irán, que te dicen, ¿cómo que es un símbolo de empoderamiento lo que me está provocando literalmente la muerte en mi país? Ojo, cuidado con este tipo de defensas que se hacen. Por un lado, además, también hemos encontrado un feminismo que ha hipersexualizado a la mujer, que le ha dicho, tienes derecho a disfrutar de lo que quieras, cuando quieras, como quieras, sin ataduras y sin ningún problema. Y desde los mismos ámbitos te dicen, vélate porque el hombre es una alimaña y entonces si tú no te sexualizas, entonces ellos van a... Desde los mismos ámbitos, estoy diciendo, tú vas al mundo de la izquierda, en Esquerra Republicana de Cataluña encuentras diputadas con hijab y a la vez en el ámbito de Esquerra te vas a encontrar las del Sola y Borracha porque hay como vasos comunicantes, ¿no? Adoran a Rufián en la Podemia y la Podemia se siente muy identificada con estas personas que llevan el velo. En cambio no pueden ver una mantilla. No te quiero ni contar la que les ha caído a las políticas españolas, a representantes españolas por llevar mantilla en el Vaticano, que encima además es un privilegio en el Vaticano concedido a españolas, ¿no? Es una cosa como loquísima. Luego, tenemos que tener muy en cuenta que lo de las identidades es muy importante, de hecho es decisivo. Si tú no la quieres tener, vale, porque muy bien, pues se te respetará, pero que sepas que te las van a acabar imponiendo. Porque hay otros que no juegan esto del posmodernismo y de las identidades múltiples débiles. Juegan a hacer la guerra. No, y juegan a llenar el espacio que tú vacíes, porque lo vas a vaciar. Entonces cogen y van a ir a por ti y te lo van a explicar. Te lo van a explicar. Entonces, por ejemplo, en Israel hay gente con velo, con lo que quieras, pero a la vez es una sociedad de identidades muy poderosas, muy fuertes. Y ves que hay una tensión que es como creativa, en algunos momentos no tanto, judíos religiosos, judíos laicos. Pero ya digo, es una zona donde se tiene respeto a las culturas y a las identidades y saben cómo gestionarlo, con muchas tensiones. Aquí no. Aquí no. Aquí, como ha dicho Paloma, ¿qué se dice? El cristiano que pida perdón o que se quite de en medio. No tiene espacio ya lo ha tenido. ¿Por qué? Claro. ¿De qué vamos a hablar? No, quitemos alusiones al origen cristiano del continente. No tiene cabida en una Europa postmoderna, postcristiana. Pero a la vez, chicos, haced hueco que estos quieren rezar a las puertas del Vaticano. Ellos lo ven. Tú estás transmitiendo debilidad, te van a comer. Te van a comer. No se van a quitar. Bueno, yo además también este ejemplo lo he puesto varias veces, pero lo voy a volver a decir. Un escritor muy importante, Bruce Bauer, súper progre, que está en Estados Unidos, y en 2000, con las elecciones de George Bush, hijo, dice, me voy de Jesus Land, estos cristianos evangélicos me van a amargar la vida, yo me voy con mi marido al continente europeo, al paraíso socialdemócrata, al paraíso de la modernidad, donde ya las religiones son una cosita de quita y pon, y como mucho, pues vamos a llevarnos bien. ¿Qué eres? ¿Cristiano? Muy bien. ¿Y tú? Judío. ¿Y yo? Musulmán. ¡Ay, qué cookie! Todo. Porque nadie se lo cree, en el fondo. Entonces, estos se instalaron en Ámsterdam a disfrutar del paraíso socialdemócrata y todo el mundo, parafraseando a Mike Tyson,
es muy feliz y está muy a gusto con su vida hasta que te pegan un puñetazo en la cara. Que es lo que le pasó al marido de este hombre. Iban de la mano esta pareja homosexuales por Ámsterdam y les pegaron en Ámsterdam. Y él ve que esa Europa posmoderna no tiene bases, no tiene solidez, está basada en esto. No nos defendamos, porque como somos todos buenos, no hace falta. Desarmémonos y seamos felices. Viene un lobo ahí y no deja una gallina viva. No deja una gallina viva. Y eso es el problema que tenemos ahora planteado. Ahora, en estos días. O sea, estamos en el 10º aniversario, en otoño. Este otoño, hace 10 años, solo 10 años, fue la catástrofe de Bataclan. Que por cierto estaban preparando otro. Y han descubierto ahora uno de los culpables que seguía vivo con un pendrive en el que... Con su expareja, o creo. Sí, ¿no? Entonces, eso está ahí. Eso está ahí. Europa ha optado muchas veces por voy a cerrar los ojos y no va a estar. Perdón. Y encima con estas cuestiones de la inmigración estamos generando hechos irreversibles de los que no te vas a poder echar atrás. ¿Concedes nacionalidad a esta gente? Lo llevas claro. Y tu ciudad va a experimentar una transformación radical. Paloma hablaba de Salamanca, ciudad de provincia. Me encanta esa expresión. Y que lo digas con orgullo, ¿no? Hay gente que era como... Yo tengo un compañero venezolano que ha vivido en Francia, está en Madrid, y dice, mi mujer en París, no podía salir sola. Y se sentaba en una terraza a tomar algo y era constante el acoso. Y ya te digo que el que le acosaba no se llamaba Jean-François y no olía a croissant. Pero fíjate qué interesante esto que dices, Mario, de que Europa en general, la Europa posmoderna de la que estás hablando, está dejando caer las manos o cerrando los ojos o mirando a otro lado. Yo creo que también hay una parte como de complejo que tiene esta Europa de esos valores de los que hablábamos, claro, de esta herencia cristiana, de nuestros orígenes, que en muchas ocasiones se compra la mercancía de pues historias negrolegendarias que nos vienen contando de otros lugares. Entonces tenemos ese problema muy instaurado en nuestro ADN. Pero no entiendo el avergonzarnos. Porque al final yo creo que las sociedades cristianas han sido las que, al menos en el siglo pasado, más han crecido y han dominado en gran medida el panorama mundial, ¿no? Entonces, ha sido como un autoataque. A mí, y corregidme si no estáis de acuerdo, lo único que me cuadra para que se esté permitiendo la islamización de nuestro continente, es decir, que después de haber rechazado la imposición de una religión que era la que nos había conformado y nos había dado una identidad, se esté permitiendo la entrada de otra y no se esté siendo igual de férreo para atajar sus valores, que encima están basados en la mentira y el mal, muchos de ellos, es que realmente detrás de todo hay un interés de control. Creo que consideran que si al final ellos consiguen mezclar culturas y religiones diversas o diferentes, van a conseguir tener a un pueblo cada vez más atemorizado, cada vez más dependiente del Estado y, sobre todo, es que sería remontarse hace algunos años, pero creo que con el coronavirus les funcionó muy bien esa estrategia, ¿no? Si al final tú tienes al pueblo asustado, vas a tener siempre a gente dispuesta a hacer lo que tú le digas, a través de tus medios de comunicación o de lo que sea. Entonces, precisamente por eso creo que las mismas élites que se han criado, muchas de ellas, la propia Ursula von der Leyen, creo que tiene 7 hijos. Claro. Ella, que a través de su liderazgo y de su mandato está haciendo políticas para intentar acabar con la familia tradicional, para intentar normalizar la llegada masiva de inmigrantes, es la primera que considera que ese es el modelo de vida que más feliz le iba a hacer y que más independiente y libre, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos que, sin embargo, quiere algo diferente para el pueblo llano, para los que no somos élite? Yo entiendo que el único sentido es ese, el del control. Yo creo que, sin lugar a dudas, este es un asunto que tiene muchísimas aristas, ¿no? Es realmente complejo, pero está claro que este factor del control tiene mucho peso y, sobre todo, un control al que se ha llegado a través de la educación o de la ausencia de educación. Quiero decir, hay muchas veces que la gente comulga con todos los mensajes que lanzan a diestro y siniestro, más por la izquierda que por la derecha, en diferentes medios de comunicación. Y lo interesante es que hay muy poca gente que tenga un criterio propio como para sumergirse en diferentes libros, en cuestiones históricas, para ver si eso que lanzan es verdad o no, ¿no? Y entonces yo creo que ahí tenemos un gravísimo problema y en ese sentido hay muy pocas personas que se paren a pensar
si lo que les están contando día sí, día también en los medios de comunicación generalistas es verdad o no, con toda esa propaganda que nos viene directamente desde la Unión Europea, por citar algún ejemplo que has puesto tú concretamente, Unai. Pero es que el asedio es constante. Y lo que nos falta es ese clic que nos tiene que hacer la cabeza, ¿no?, para buscar la información en otros canales y ver, sobre todo, si ese mensaje continuo pues tiene algo de peso. Paloma, hemos visto, por ejemplo, que en Alemania ya se están cerrando mercados navideños porque no pueden garantizar la seguridad de los que acuden, ¿no?, a estas festividades. De hecho, el año pasado tuvimos allí un atentado gravísimo. ¿A ti qué te parece también todo el tema de que desde nuestras élites o quienes supuestamente deberían estar mandándonos se esté mirando para otro lado? ¿Y por qué crees que puede haber un interés en llenar Europa de estos perfiles? Bueno, la cuestión es amplísima, es extraordinariamente compleja y ameritaría, bueno, pues eso, libros enteros, muchísima discusión y muchísima voluntad política también para enfrentar el problema. La tesis que yo sostengo es que lo que está ahora mismo gobernando de forma hegemónica, es decir, lo que está administrando ideología, propaganda, que luego es una ideología que no se queda ahí en la estratosfera, sino que aterriza en planes y programas políticos, que cuenta con presupuestos. O sea, para hablar de inmigración tenemos que hablar de la cantidad de millones que se están moviendo, la cantidad de intereses de mafias de tráfico de personas, de grupos de presión desde un estado hacia, los estados emisores de esa inmigración. Utilizan los flujos, abren los flujos de inmigración para presionar a los gobiernos de los estados receptores. Es decir, estamos en una cuestión de altísimo nivel a escala política y geopolítica. No es una cuestión humanitaria, no es una cuestión ética. Toda la propaganda de los grupos que alientan este tipo de inmigración se van a quedar exclusivamente en el discurso de la voluntad de ayudar al que huye de un país por una situación de guerra, de hambre o de lo que sea. Pero eso solo es la propaganda. El problema no es ético, el problema no es humanitario, el problema es político. Porque habéis hablado de que esta inmigración, vamos a repetirlo para que quede bien impreso en las cabezas de los que nos escuchan, inmigración ilegal, masiva, descontrolada, sin cualificación y subvencionada por los estados. Esa es la característica que además podemos también afirmar rotundamente, porque está documentadísimo, que la mayor parte de estas personas ni son menores de edad, ni son mujeres, niños o ancianos, sino que son hombres perfectamente atléticos. ¿En edad militar? En edad militar y, en fin, bien, que están aquí, que están aquí. ¿Cuál puede ser el problema? ¿Son una quinta columna? Se pueden llegar a convertir en un componente quinta columnista, a lo que iba, que me enredo un poquito. Estamos hablando de que esta inmigración genera problemas de inseguridad ciudadana en las calles. Lo estamos viendo en todas las naciones europeas. Pero yo el problema que subrayo como más grave es el problema de seguridad nacional. En ese sentido, lo que digo es que es un problema político en sentido estricto por dos razones. Primero, porque se está demostrando, y ahí Rubén Pulido lo tiene muy bien analizado, que por esas vías descontroladas están entrando células yihadistas, terrorismo islámico. Yo no hago distinción entre islam radical y no. Luego que me tiren bombas si quieren por la calle. No hablo de islamismo e islam, para que quede claro. Eso por un lado. Pero es que, por otro lado, lo que se está configurando en los territorios europeos, y los que están en avanzadilla son Francia, Marsella, por ejemplo, Reino Unido, Bélgica y luego Suecia, y en España también tenemos guetos islámicos en España desde los años 80, que es que yo creo que estos progres no lo saben, porque se han quedado, como dice Mario, en la cosa cookie del barrio hipster, donde conviven todas las etnias, ¡ay, qué bonito!, y todas las religiones. No, perdón, señor feminista progre, váyase usted al gueto de Figueras y vea usted cómo allí se están concertando matrimonios fuera de la legalidad española que viene configurada por siglos y siglos de tradición. Se están concertando matrimonios a través de la ley Sharia con niñas menores de edad, de 9 años. Porque la Sharia lo permite. ¿Por qué? Porque Mahoma, en tanto profeta y espada del Islam, sigue siendo, para todas las corrientes musulmanas que existen en el mundo,
1.600 millones de personas en distintas corrientes islámicas, Mahoma sigue siendo el referente total y absoluto. Sigue siendo ejemplo político y ejemplo de líder religioso. Y eso no ha cambiado, señores. Eso no ha cambiado en el Islam. Y si Mahoma en su momento pues se casó, ya sabemos con quién, con Aisha, con 7 años, pero luego no mantuvo relaciones con ella sexuales hasta los 9, eso sigue vigente en el mundo musulmán. Sí. Eso se está practicando. No me voy a ir ya a Molenbeek o a Rosengar, me voy a ir a Figueras. Y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español tienen dificultades enormes para detectar y neutralizar ese tipo de conductas y de prácticas, precisamente porque esas fratrías ya son muy herméticas. A lo que iba, lo que se están configurando son protoestados, mini estaditos. En Marsella, la policía francesa ya no puede operar. Eso significa, el problema en sentido político que yo digo, eso significa que dentro de nuestros estados, dentro de nuestras naciones de estirpe cristiana, ya hay grandes zonas donde las funciones de ese estado no pueden operar. Es una creación de protoestados que además están en crecimiento por la propia cuestión demográfica, como 4,3 niños por mujer musulmana frente a una tasa española que no 1,09, sino que no tiene tasa de reposición. La simple cuestión demográfica te va a decir que esos guetos van a crecer, mientras que el resto de la sociedad de acogida va a ir retrocediendo demográficamente. Y el problema, como se decía antes, es que el Islam no es solo una religión. El Islam no es solo una cultura. El Islam es un proyecto político. El Islam tiene, desde los tiempos de Mahoma, no ha cambiado. El Islam tiene componentes políticos y geopolíticos fortísimos. La hermandad musulmana, lo vimos recientemente en Francia. La Umma, ese es su proyecto, es un proyecto que se tiene que realizar no en el más allá, como decía Jesucristo, mi reino no es de este mundo. El Islam no va a decir eso. La escatología musulmana tiene 2 partes, una es en el más allá y la otra es aquí. Eso significa que el proyecto de la Umma es la comunidad de todos los fieles creyentes en Alá, se tiene que realizar históricamente, se tiene que realizar política y militarmente. Y en eso saben perfectamente cómo se hace eso. Y los que estamos completamente desnortados somos las sociedades de recepción. La hermandad musulmana, ¿cómo llega a Europa? Llega porque es expulsada en su momento de Egipto. Y con todo el voluntarismo humanitario y alianza de civilizaciones y laicismo y todos somos iguales, pues relativismo moral, cultural y religioso, ¿dónde aterrizó toda esa gente? En Europa. Y eso es lo que está creciendo ahora mismo en Europa. Me voy a callar porque yo acapararía todo el... Has puesto, Paloma, el ejemplo de Figueras, pero fíjate, Barcelona. Bueno. Piensas en Barcelona, ¿no? La cosmopolita Barcelona, ¿no? La ciudad moderna por excelencia, que fue durante un tiempo el foco de la cultura, muy vinculada a la izquierda. Y vas a las Ramblas y te encuentras con cada mezquita y eso es lo que ves desde fuera. ¿Qué habrá ahí dentro, no? Hay más mezquitas que iglesias. ¿Qué ha pasado con esa Barcelona, la ciudad supuestamente, ¿no? de las libertades a nivel cultural? En los años 80 Barcelona era la auténtica vanguardia y era un ejemplo de libertades. Bueno, pues ahí está Barcelona. Barcelona fue el paraíso LGTBI de Europa durante mucho tiempo. Pues ahora atrévete a pasear tú por las Ramblas. ¿Y por qué se han... en un momento determinado han decidido dejar caer las manos y que directamente se formen estos guetos de los que habla directamente Paloma, ¿no? ¿Cómo es posible que el sistema haya fallado de esa manera, que la progresía haya mirado a otro lado? Unai, has hablado de Alemania, de Magdeburgo, que ha suspendido preventivamente el mercadillo navideño. Y ahí hay otra clave, que las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Civil en España no sabemos calibrar del todo porque hemos recibido una herencia y una prosperidad en la que no hemos sido artífices y la damos por hecha y somos como niños muy consentidos ahí. Es muy difícil saber lo
milagroso que es que existan sociedades como las occidentales. Porque se basan en la confianza. Entonces hay un montón de cosas que tú das por hechas. Y es normal porque no has vivido de otra manera. Efectivamente, Magdeburgo, un mercado, necesitas a 2 personas para reventarte un mercado. Y una ciudad, 10, 15, no hacen falta más. Las sociedades hasta ahora han sido mucho más homogéneas, sabían ordenarse así. Los órdenes espontáneos famosos de los que hemos hablado siempre los liberales se basan en esto, en que son instituciones que ha segregado la propia sociedad, los idiomas, los mercados, no en el sentido Wall Streeteriano del término, son eso. Es un montón de gente que no está coordinada, que coopera sin saberlo y estructura así las sociedades. Llega la posmodernidad y esto salta por los aires porque todo el mundo se piensa que ya todo está dado y que no pasa nada. Llega uno y dice, voy a probar a ver si pasa. Entonces, como todos nos atenemos a unas reglas y a hoy no voy a ofender no sé cuánto, el que llega sabe que no le va a parar nadie. No está preparado esa sociedad no está preparada para un tipo que provoque disrupciones. Y lo vamos a pasar muy mal por esto que os estoy contando, porque ha saltado por los aires la confianza y hay unos tipos que saben explotar a los que temen y a los que no saben defenderse, sí, que son el mundo islamista en general y el mundo del lumpen que rodea al islamismo. Porque hay mucha gente que dice, no comen jamón, se inflan a jamón, les da igual eso. Las reglas son para ti y te las va a imponer él a ti. En Bataclan, los tipos, parte del comando exterminador pasa 3 controles policiales. En uno, los policías huelen que el coche apesta a costo y no los paran porque están a otra cosa. Y en el último de los controles de hecho, les entrevista una televisión. ¿Qué opinan ustedes de la que se mueve? Oh, sí, fíjate. Y vienen de perpetrar una matanza. Madre mía. Las sociedades se han perdido, consideran que lo de la seguridad, la alerta y tal es de fascistas, si es de locos, si es de amargados, si es de resentidos, si es de gente que no sabe disfrutar. Y esa va a ser su condena. Por eso, por cierto, odian tanto a Israel, porque es un país que sí que sabe esto otro. Es más, los hippies en Israel, la gran diferencia es que son hippies que van armados o hippies que saben que se están jugando. En el Nova, la gran diferencia de un tipo que fuera al Nova desde España y un tipo israelí en el Nova es que el israelí coge las armas. El español se tiene prohibido terminantemente coger las armas para nada. No hay nada que merezca la pena defender con la vida o matando a alguien. Es mejor morir que matar, ha dicho un ministro de Defensa en España. Un ministro de Defensa ha dicho es mejor morir que matar. Pues, entonces, ya está. Levantad las manos porque vienen a por vosotros. El sumisión famoso también de Houellebecq. Por cierto, y de nuevo aquí con el feminismo, y esto tan incomprensible que nos puede parecer que haya feministas que consideren que el hijab les genera protección. Porque incluso ahí, en esos movimientos que han dinamitado las identidades, saben que las identidades son cruciales. Y hay gente que percibe seguridad. Y las redes de comunidad que generan en esos mini-estados son reales. En Sumisión de Houellebecq se ve, o lo que plantea Houellebecq, es que la sumisión va a ser porque mucha gente va a abrazar ese mundo dado que les va a dar el Islam frente al mundo superfluido que tienen enfrente, que no lleva a ningún sitio. Y eso genera muchísima angustia existencial. Y eso no se ha querido llevar. En lo que dice Paloma, que hay que tener también muy presente esto. Cristo, mi reino no es de este mundo, y Cristo es un profeta, y Cristo muere, y de hecho a Cristo lo crucifica el poder político. El poder político crucifica a Jesucristo. Y el delito que le ponen en la cruz es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Hay un delito político. Están matando a un nacionalista religioso. Mahoma es un gobernante. Mahoma gobierna y Mahoma ordena matar. Y Mahoma
rige mucho más la vida en todos los ámbitos, de una manera muy totalitaria, de lo que lo haría un cristiano. Porque él ya hizo eso. Y paradójicamente, esa religión hipermonoteísta que es el Islam, y que dice, en teoría, que lo único interesante es Alá, sin embargo, el gran referente que tienen es Mahoma, un señor encarnado que hizo muchas cosas y que fue modelo de vida para todos los demás. Jesucristo no se casa, Jesucristo no tiene hijos, Mahoma se casa, Mahoma varias veces. Mahoma pide que le eliminen poetas que hacen sátiras contra él, etc. Mahoma es un humano que decide ordenar hasta un punto difícil de concebir las sociedades, y esos proyectos van a chocar, y mucho menos y mucho más, ya decimos, en Occidente, que tiene esos problemas reales. Inmigración. Por cierto, y además estamos corroídos por el sentimentalismo y por una sentimentalidad ahí depravada. Un ejemplo. Hace poco, en un telediario, pusieron unas imágenes para que te conmovieras de una mujer que venía nadando con su hijo desde Marruecos y que la reciben en España. Todo el mundo dice, pobrecilla esta mujer, ¿no? Sí. Fíjate lo que... Y es normal, ¿no? Vale, y nadie hace esto otro. ¿De dónde viene esta mujer? De Marruecos. Pero si este es aliado mío, ¿no? ¿Y por qué toma una decisión tan durísima como esto? Bueno, haré un procedimiento de... Oiga, ¿dónde va usted con su hijo? Si una española hace eso con su hijo y se mete en el mar y desde, yo qué sé, desde Valencia pretende llegar a Mallorca, seguro que Servicios Sociales haría una intervención. ¿Y usted qué hace con un niño y lo mete ahí? ¿Y se pone a nadar? ¿Está usted loca o qué pasa? Y montarías toda una campaña de vigilancia para proteger a ese niño. ¿Qué se ha hecho aquí? Nada. ¿Dónde está esa señora? ¿Alguien va a llamar a Marruecos? Oiga, ¿qué hacen ustedes para que la gente salte literalmente con lo opuesto al mar? ¿Y por qué lo tengo que recoger yo? Yo me llevo fenomenal con Marruecos, ¿no? ¿No nos llevamos muy bien ahora con ellos? ¿No estamos en las mejores relaciones con ellos? ¿Por qué estamos entonces comiéndonos ese problema? No tendría que haber un solo menor de edad en Marruecos en España. Ni uno, estoy diciendo. Ni uno. Porque no hay un conflicto bélico en Marruecos, porque no hay una hambruna, porque no ha venido un tsunami, porque no pasa nada en Marruecos. Y se supone que además estamos en las mejores relaciones con ellos. Es más, tendría que haber una suerte de conflicto diplomático. Oiga, ¿usted qué hace? No, ¿por qué acoge a mis hijos? No sé, son cosas como muy locas. Estos tipos... Perdón, Carmen, y termino. Estos tipos, además, tienen prohibido tener doble nacionalidad. Invito a la gente a que mire ahora mismo, que consulte en Google cuántos marroquíes han recibido la nacionalidad española en los últimos 10 años. Más de 200.000. Bueno, ¿y qué vas a hacer con esos que tienen un potencial formidable para ejercer de quinta columna? Y que, repito, no pueden tener doble nacionalidad. Nadie va a parar la bola y va a decir, pues si no tiene doble nacionalidad, hagamos una revisión de nacionalidades. También voy a invitar a la gente a que mire cuánto tarda un MENA en obtener la nacionalidad española. Que lo miren ahora mismo. ¿Cuánto tarda un MENA en obtener la nacionalidad española? Y ya verán lo que le va a decir la inteligencia artificial con soporte documental. Bueno, es que ahora de hecho un año, 2 años, dependiendo, pero no pasa más allá. Y porque además los requisitos son que estén tutelados. Oficialmente están tutelados todos. Por eso están aquí. Tenemos un problema salvaje e irremediable. Estás concediendo la nacionalidad, que esto es el colmo, que es lo gravísimo que ha pasado en España, que se ha relacionado inmigración con concesión de nacionalidad y convertirte en español, que ya seas tan español como don Pelayo. No. Eso es un problema que tuvo Alemania, de hecho. Alemania lo hizo en un principio bien. Con los sirios. El Gastarbeiter, ¿no? Antes aún, traigo a turcos, momentáneamente se llamaban trabajadores temporales, y de repente dicen los turcos, ¿me puedo traer a mi familia? Claro. Y dicen los alemanes, hombre, pues ¿por qué no? Claro, que vengan con su familia. Pues ahora fíjate la que tienes liada y con una masa de población con la que ya no sabes qué hacer y, por cierto, que ya no es halógena, que ya no son nacionales. Efectivamente, son nacionales
y en Occidente tenemos otro problema. Nacionales. Tenemos muchos nacionales, muchísimos, que no se identifican con sus países de ciudadanía y que se identifican con otro que muchas veces ni han pisado. Mucha gente dice, ¿dónde los deportas? No los puedes devolver a un sitio en el que no han estado, pero es que además rechazan radicalmente tu país, tu sociedad. Y hay un problema ya para el que no estábamos preparados, de separatismo islámico que decía Macron, dijo hace un montón de tiempo, y además a nosotros desde España dijo, ¿qué dice este tío? ¿Cómo va a haber separatismo islámico? Porque tú lo asocias a una cuestión religiosa, espiritual, y dices que no, que es que hay zonas de Francia, que además en términos de seguridad ha tenido un poquito miramientos muchas veces, donde la policía no puede entrar. Sí. Ya no hablo de barrios de Marsella, París, las imágenes mitiquísimas de Saint-Denis que hicieron que Martín Varsavsky dijera... Exacto. ¿Qué ha pasado? ¿No? Soy otro progresista asaltado literalmente, en ese caso, por la realidad. Y era una realidad donde uno de los grandes focos de civilización de la historia de la humanidad, París, se convierte en una distopía. Donde no rige el orden, sí rige un orden súper marcado, que es el de los actores paraestatales que están generando estructuras paraestatales también, de ordenación de la sociedad. Totalmente. Permíteme que te diga una cosa, Mario, respecto a esto que estabas comentando del sentimentalismo, de todos estos inmigrantes, sobre todo de los menores. A mí me llama mucho la atención cómo es posible que haya organizaciones supranacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, que si estamos hablando realmente de una catástrofe migratoria humanitaria, ¿por qué no se ha pronunciado al respecto? Si son menores no acompañados, hay una agencia específica de Naciones Unidas dedicada a la infancia, que es UNICEF. ¿Por qué no se encarga UNICEF? ¿Por qué no hace algún informe al respecto? UNICEF se dedica a otras muchas cosas relacionadas pues, con conflictos en países que les pillan muy, muy lejos y cuando realmente hablamos de este tipo de cuestiones deciden no mojarse, ¿no? Porque es algo que realmente no les compete. Pero hablando de Naciones Unidas, además de UNICEF, hay una Organización Internacional de las Migraciones que hace regularmente informes. A mí me sorprende bastante que hace muchos informes relacionados con lo que ellos llaman el Mediterráneo Central, con todos esos inmigrantes que van a Italia, que van a Grecia, que proceden, por ejemplo, de Libia, de Túnez, y no se pone el foco en toda la población que llega a España desde Marruecos, desde Canarias, cuando sabemos que a ciencia cierta es una de las rutas más utilizadas en cuanto a la proximidad. Si es que ahora mismo es la primera en Europa. Efectivamente. En Lampedusa ya se han puesto las pilas. Y sin embargo tenemos datos constantes de lo que pasa con esa ruta, llamémosla del Mediterráneo Central, y un vacío absoluto sobre lo que está pasando en nuestro país. Porque las organizaciones, como digo, supranacionales, no ponen el foco ahí. Y un tercer tema que me ha parecido muy interesante que ha señalado Mario, hay mucha inmigración que procede de países que eran colonias francesas de África, que utilizan nuestro país como llave de paso para Europa. ¿Por qué no Francia se involucra también en este tipo de cuestiones? Gente que viene pues, de Senegal, de Congo, que el francés, entre comillas, es como su segunda lengua natural. Esas personas que llegan a España tienen intención de penetrar en Europa y al final nos dejan desde la Unión Europea que nos gestionemos nosotros, o nos lavemos nuestras vergüenzas, que nos gestionemos nosotros con este tipo de cuestiones. O sea que desde aquí directamente hago un llamamiento a que alguien se involucre con este conflicto porque es que estamos un poco abandonados, ¿no? Yo tengo realmente esa sensación. Y sin embargo luego tienes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos recientemente diciendo que se pronunciará próximamente y ya abriendo la puerta, por ejemplo, a legalizar la poligamia. Claro. Pero es que no puedes... es que, vamos a ver. Es que nosotros hemos generado un ordenamiento jurídico para unas sociedades como muy... open mind. Y tienes el problema de cuando surge un cisne negro. Y además, como claro, has universalizado las leyes... De repente dices, pues ahora voy a tener un caso excepcional y a ver cómo lo gestiono. Símbolos religiosos, etcétera. Y de repente empiezas a cometer injusticias. Eso es lo que ha hecho en Francia, ¿no? Prohibido exhibir símbolos religiosos o prohibido poner algo en la cabeza. Y dice uno, ¿y esto para qué es? Prohibido llevar gorras. No, es para el velo, pero es que no me atrevo. Y te dice un judío, ¿yo qué culpa tengo? Voy con mi equipa y no he tocado a nadie. Me tocan, me marcan. Y el problema ahí viene
con unas universalizaciones que generan problemas. Por otro lado, los estados de bienestar, al final, provocan esta dependencia buscada por los políticos, ¿no? Dejad todo en mi mano, yo cubro todo. Vale, pues ahora te viene uno y dice, tengo 9 mujeres. Y tiras tú. Porque resulta que tú has concedido aquí una serie de derechos asistenciales a una población sobre unos parámetros. Eso ha pasado también con la jubilación. ¿Cómo se generó la jubilación? La gente se moría a los 65. ¿Cuándo se jubilaban? ¿63? Pues los estados decían, dale 2 años, ya está, si no van a estar. Bueno, es que ahora te encuentras con gente que vive 30 años después de la jubilación. ¿Y tú qué haces con esa norma que has dado para una sociedad como muy cerrada, etcétera? Y con este tipo de matrimonios. ¿Qué es matrimonio? Cualquier cosa ya, cásate con un mueble. Vale, como ha implicado derechos de este otro tipo y generas asistencialismo de este tipo, te lo van a tomar y no vas a poder decir que no. ¿Por qué? Y además te va a tocar abrir todos los melones. Como has desterrado el tabú y las prohibiciones que tengan un orden trascendental, pues te va a llegar uno a decir, me voy a casar con mi madre. Y dile, ¿qué le vas a decir? En términos racionales, no le puedes parar. No le puedes parar. Me caso con mi hermana. No se puede. ¿Por qué? Dígame usted, ¿por qué? Este tipo de cuestiones que eran tan difíciles de solucionar, por eso las sociedades tradicionales lo gestionaban con los tabúes. Y como estábamos mucho más homogenizados, todo el mundo tenía la misma idea del bien, del mal, de qué se hace en sociedad y qué no se hace en sociedad, de la intimidad, de lo que es íntimo y lo que no. Como todo eso ha saltado por los aires y es insostenible en sociedades tan atomizadas y tan plurales, donde tú tienes una idea de bien y yo de otra, claro, eso salta. Y el que sabe esto te lo demanda. Entonces te viene otro, estudia muy bien, por cierto, que cuando la gente dice, son muy brutos, ya sí. Entonces te coge su abogado y dice que por qué este señor no puede tener derecho a que sus viudas perciban... ¿Y qué le dices ahí? No puedes, entonces tienes que decir, pasa, adelante. No, de hecho, otra trampa que estamos viendo ahora que se ha normalizado es, no sé si lo habéis oído, lo del Mena Erasmus. Y es que ya se han dado cuenta muchos padres magrebíes de clase media o clase alta incluso, de que viniendo a la península de vacaciones y dejando a sus hijos en la puerta de alguna consejería o de alguna asistencia social, van a decir, oye, ¿tú qué haces aquí? No, me han dejado mis padres. Se vuelven y a cobrar. Claro, ¿sí? Tú antes decías, no puede ser que uno de fuera sea tan español como un español en cuestión de un año. Es que están mejor que los españoles. Ah, bueno, claro. Es que hay padres en Marruecos nutriéndose del dinero que les proporcionan sus hijos, que están recibiendo dinero pese a estar siendo cuidados en centros. Que en España tenemos muchísimos problemas relacionados con la vivienda. Y sin embargo, estas personas que están viniendo muchas veces falsificando su edad, porque muchas veces son mayores de edad, pese a que aparentemente digan ser menas, por cierto, también por las recomendaciones que les dan instituciones nacionales subvencionadas como Cruz Roja u otras muchas, al final se están nutriendo a base de millones y millones y millones que salen de nuestros impuestos, que cada vez son mayores. Ahora tenemos que también cobrarnos una nueva tasa de basuras. Tenemos muchísimos impuestos por donde lo mires. Y ahí es a donde van nuestros impuestos. Me gustaría, simplemente por todo lo que hemos hablado a nivel europeo, que viésemos un vídeo que también se viralizó hace escasos días de un soldado británico que combatió en la Segunda Guerra Mundial y que rompía a llorar en directo y de hecho decía literalmente que se arrepentía o que no había valido la pena la lucha porque al final en lo que se había convertido su país o Europa en general no era por lo que ellos habían luchado. What does Remembrance Sunday mean for you? What is your message? My message is, I can see in my mind's eye those rows and rows of white stones of all the hundreds of my friends and everybody else that gave their lives for what? The country of today. No, I'm sorry. The sacrifice wasn't worth the result that it is now. Oh, well, I'm sorry. What do you mean by that, though? At this point? What we fought for, and what we fought for was our freedom. We find that even now it's darn sight worse than what it was when I fought for it. Oh, Alec, I'm sorry you feel like that because I want you to know that all the generations that have come since, including me and my children,
are so grateful for your bravery and all that for service personnel. And it's our job now, isn't it, to make it the country that you fought for. You absolutely fought for. That is it. And we will do. We want to... I'm so wonderful to know there are people like you that can spread the word around. We will do. Younger generation. And I guarantee that everybody watching at home will be wanting you to send lots of love. We've got another little bit special thing for you, Alec. We've got the D-Day darlings here. Come on over, guys. You've got a little special present for him. Ooh. Come and give it if you can, to thank you for all your many brave years of service and others like you. This is our album, Alec, and I know you love a lot of the songs on there. And this is the least we can do. This is such a small thing, but, you know, we love you so much, Alec. And it's all signed for you there as These well. young ladies are like my own daughters. Que ahí la clave es que no es verdad lo que dice la presentadora. Todos estamos orgullosos de lo que dice. Mentira. Es mentira. Yo digo, probablemente lo que más le duele Pero sí que es verdad. al veterano es que él estaba luchando. Es que cada vez hay más gente joven que sí que está... Empieza a haber una nueva, yo creo, generación que abraza la cultura de sus abuelos y, por ejemplo, seguro que habéis leído un montón de noticias en las cuales se habla de que en diferentes países de Europa el cristianismo está renaciendo con muchísima fuerza. No sé si es más un fenómeno de moda o que realmente existe ahí algo intrínseco que nos va a hacer a los europeos pelearnos, incluso aunque nos pongan contra la espada y la pared, y abrazar lo que sabemos que ha sido... lo que nos ha hecho crecer, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Paloma. ¿Consideras que realmente es cierto lo que mencionó, que al final la lucha o lo que combatieron ellos, que era algo por y para la libertad, ha resultado ser una farsa para Europa? ¿Y crees que también Europa puede recuperar ese espíritu de libertad que representaba, por ejemplo, el cristianismo que tanto quieren borrarnos? Bueno, vamos a ver. Yo he escrito aquí una cosa que es lo que está sobrevolando constantemente y que es lo que está amenazado. No sé si se va a ver. De lo que está hablando ese caballero es de patria. Ajá. Esto lo sabían los antiguos. O sea, esto es lo que está ejercitándose ya en Homero, en la Ilíada. La libertad de la que habla Héctor a su esposa, cuando sabe que hay peligro de perder contra los aqueos, lo que le está diciendo es: mi miedo es que tú pierdas tu libertad, porque tú te convertirás en una esclava de los vencedores que tendrás que ir a por agua a la fuente. O sea, la libertad en abstracto no existe. La libertad solo tiene sentido dentro de un contexto social y político. Ese contexto social y político se llama patria, es la patria. Y las patrias son... la patria no es la humanidad. La patria no es el género humano, la patria no es la democracia, la patria es... cada uno está inserto en su patria. La patria es el territorio roturado históricamente por nuestros antepasados. Es el suelo, es el territorio donde están enterrados nuestros antepasados, donde están las riquezas de la nación. Y nosotros, como herederos de eso, tenemos la obligación, sacrificio, de conservar eso para los que vengan. Los españoles que vengan. Claro, si estamos haciendo españoles así, a lo loco. Mira, tenía yo aquí señalado, Jordi Évole hace unos años entrevista al cantante Morat. Ajá. Y Morat dice, bueno, yo he nacido en España, tengo la nacionalidad española, me he criado aquí, hablo perfectamente español, pero mi patria en Marruecos. Es Marruecos. Es Marruecos. Menos mal que a Morat le dio por meterse a rapero, porque si le hubiera dado por postularse como soldado del ejército español, pues menudo problemón tenemos. Ajá. Menudo problemón más gordo tenemos. Dejadme que me entretenga un poco, porque antes no te contesté. Todo esto que estamos viendo, toda esta disolución, no es una cosa espontánea que se haya ido de las manos. No, vamos a ver, todo esto de alguna manera forma parte de una planificación, que no estoy hablando en plan conspiranoica de decir no hay una gente que está encerrada en un despacho con una bola. No. Lo que quiero decir es que todos estos movimientos de disolución de las patrias están perfectamente insertas en el régimen que ahora mismo controla ideológica y políticamente nuestras sociedades. Ese régimen yo lo tengo rotulado de la siguiente manera, rotulado, perdón.
régimen de la socialdemocracia progresista internacional. De forma más básica se puede interpretar como globalismo oficial, que no es cualquier cosa. Esto es objetivo, se puede rastrear, mi tercer libro está dedicado a eso. Ese régimen, como su horizonte de acción política es la humanidad, no son las patrias, lo que necesita es desestructurar los estados-nación, las patrias, las naciones canónicas europeas, necesita romperlas. Tenemos el ejemplo clarísimo de la frontera. ¿Por qué se dice migrantes? Jamás se utilizó con seres humanos esa palabra. Era para las aves. Aves, búfalos, en fin, golondrinas, las cigüeñas, lo que fuera. Cuando tú eliminas el prefijo inmigrante o emigrante, lo que estás haciendo propagandísticamente es eliminar precisamente la institución más importante de un Estado, que es la frontera. Porque inmigrante es el que sale de un Estado para meterse a otro y emigrante es el que sale de un Estado para meterse a otro. Es decir, los Estados están funcionando constantemente, no es la humanidad la que está funcionando. Tú sales de un sitio para meterte en otro sitio. Y ahí, políticamente, tú tienes que gestionar lo que ocurre en esa membrana tan delicada que es la frontera, que es donde está actuando la fuerza militar, por ejemplo, y la diplomacia, y la inmigración, Entonces, necesitan disolver a las patrias, por lo que comentaba antes. Cuando tú retiras los pilares que conforman a la persona, tú retiras sus raíces, sus fundamentos, sus virtudes morales, que se las da generalmente la propia religión. Cuando tú disuelves la familia porque consideras que es una institución opresora del individuo, y entonces familia ya puede ser cualquier cosa. Tú lo disuelves todo, disuelves la patria porque resulta que la patria es esa cosa que defienden los fachas y los fascistas, pues entonces tienes a un individuo atomizado, completamente desnortado, destruido absolutamente en todas sus categorías éticas, morales, políticas, sociales, todo está destruido, todo, y lo manejas. Entonces, lo que tenemos con esta socialdemocracia progresista internacional son a grandes pastores. Lo que hacen es pastorear a esas masas que ya su referente no es la patria, sino que es el colectivito. Es mi colectivito, entonces yo soy mujer. Claro. Yo no soy española, yo soy mujer. No, perdón, yo soy mujer negra, además proabortista, trans, LGTBizada y... Sí, son religiones artificiales, en el fondo. Tú los tienes controlados a través de esas identidades colectivas y has borrado la patria. Ajá. Y la patria es sigue funcionando. Es que lo está diciendo ese caballero. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están lamentándose constantemente porque se dan cuenta de que gran parte de sus misiones, de sus intervenciones, no están dirigidas a defender al ciudadano español, sino a defender los intereses de ciertas élites políticas. Porque, lanzo la pregunta, ¿España se ha convertido ya en un narcoestado? Ojo, cuidado, porque lo que está entrando también por las fronteras que se han disuelto es mafias tremendamente poderosas y tremendamente nutridas de recursos armamentísticos y de defensa que superan en muchos casos a los que tienen nuestros propios guardias civiles y Policía Nacional, como vimos en Barbate. Y como acaba de salir en Marlaska, el rapapolvo que le ha echado no sé qué investigación de la Unión Europea diciéndole... Así es. Usted está bloqueando la investigación. Ha saboteado la investigación y ha desmantelado toda aquella unidad de lucha contra el narcotráfico. ¿No será usted un partido narco? Yo creo que es muy interesante esto, porque evidentemente detrás del narcotráfico también existe una nueva inmigración, ¿no? Marlaska automáticamente, después de lo que se produjo en Barbate, desmanteló Oconsur, que había sido diseñada en 2018 por y para hacer frente a estos grupos de narcotráfico que cada vez estaban entrando de África con más fuerza y que eran muy difíciles de sostener. Yo creo que ahora va a haber un problema añadido. No sé si leísteis el otro día que habían detenido a 11 personas vinculadas al cártel de los Soles
a este grupo narcoterrorista dirigido por el señor Maduro en Madrid, en España. Yo creo que aquí se juntan dos situaciones que van a hacer que España se convierta en un país crítico y que esté cada vez más cerca de ser un narcoestado más, como pueden serlo Cuba o Venezuela, ¿no? Por un lado es la batalla que está dando Donald Trump a estos países, principalmente a Venezuela, para intentar acabar con esto, desmantelarlo por completo. Pero es que hay una cosa que la gente no comprende y es evidente, y es que detrás del narcotráfico existe el dinero de muchísima izquierda radical que se autofinancia con eso a nivel internacional. Precisamente por eso sabe Trump que es un tema sensible para ellos. Entonces, al final, si ellos saben que Estados Unidos, que por geografía era un país, y también por consumo, porque es un país donde se consume muchísima droga, en el que se podía entrar con facilidad, para ellos era un destino idílico, ¿no? Pero ahora yo creo que ya están empezando a mirar a Europa, porque saben que tienen un gobierno, el de nuestro país, que es cómplice ideológico y cómplice también en todo lo relacionado con lo que se está produciendo en estos países, que les va a ayudar. Igual que les ha defendido cuando ha interesado, después de pucherazos electorales en la Comisión Europea, también les defenderán con el tema del narcotráfico. Y yo creo que va a llegar un momento en el que todos estos países empiecen a apuntar a España. Y aparte de lo que ya estamos importando de países de África, gente totalmente incivilizada, falsos menas que tenemos que mantener, inseguridad en las calles, también vamos a meter de lleno todo el tema de la droga. No sé cómo lo veis vosotros. Sobre todo que hay una conexión directa, ¿no?, entre estas mafias que traen a personas, cómo se financian y por qué no se actúa contra estas mafias. ¿Estamos hablando de una catástrofe humanitaria? Pues si estamos hablando de una catástrofe humanitaria, ¿por qué no se ponen precisamente ahí todos los medios que tenga disponibles el Estado? Es que no se pone coto a esas mafias que, como os digo, están muy relacionados con el tráfico de drogas. A mí, de hecho, cuando veo la campaña que ha hecho Donald Trump en el Mar Caribe, la verdad es que pienso qué grandísimas diferencias tiene con lo que nos pasa en Europa. ¿Por qué? Porque Donald Trump lleva la palabra patria por bandera. Y a nosotros lo que nos pasa es que nos avergonzamos de lo que somos, de esos valores occidentales que estábamos hablando antes, de nuestra patria como tal, y no luchamos por defenderlo. Y el problema es que estamos ante una guerra contra el narcotráfico, con toda la droga, que además Donald Trump lo ha dicho en muchas ocasiones, es que la droga causa muchas muertes de americanos. Sí. Por sobredosis y todos los problemas que vienen relacionados. El problema es que no se está haciendo frente a estas mafias, a los narcotraficantes, y que estamos hablando de delincuentes. Yo por eso me pregunto, ¿pero qué hay que hacer para poner coto a todo esto? Claro. ¿No? Sobre todo que al final lo que pasa en Estados Unidos es que quien está en el poder es una persona que seguramente no comulgue con toda esta ideología que en Europa nos quieren importar, ¿no? Sí creen en las fronteras, por ejemplo. Pero en Europa da la sensación, quizás porque hemos sido engañados, quizás porque también han puesto a su servicio los medios de comunicación, de que incluso lo que ha habido hasta ahora como supuesta oposición a esto, que es el Partido Popular, luego a la hora de la verdad, en todo lo relacionado con la subvención o la financiación constante de quienes están provocando este problema o haciendo negocio con este problema, que es el de la inmigración, el Partido Popular está igual de pringado que el Partido Socialista, ¿no? De hecho, me gustaría, porque esto también es de última hora, de hace escasos días, ver cómo el Partido Popular de Galicia, que seguramente Galicia sea una de las comunidades que menos problemas tiene con el tema de la inmigración, acaba de estafar a miles y miles de vecinos de un pueblo de allí, ya que estuvo durante una década prometiéndoles construir una residencia de ancianos. Se ha construido y cuando se iba a abrir, al final se ha decretado que iba a ser un centro de menores. Quiero que veáis el vídeo porque es alucinante. En un mes, fíjate, salen perfectísimas para este centro de menores no acompañados. Buenos días, sí, pues la verdad es que desconocemos lo que son los beneficios que está habiendo ahora mismo, pero las subvenciones que tendrían que ser para personas discapacitadas, personas mayores, dependientes, pues que en un mes salgan esos 3 millones de la nada para coger un centro y quitarle plazas a los minusválidos, quitarle plazas a las personas mayores para coger menores no acompañados, o sea, extranjeros no acompañdos. Entonces no entendemos que durante 10 años no haya presupuestos. Perdone. Sí, dígame, perdón, Nacho. Esto me interesa mucho. ¿Usted está diciendo que le estamos dando plaza a menores no acompañados a cambio de quitárselo a minusválidos españoles? Sí.
Claro, es que este centro está habilitado y ya está apto para que entraran desde hace casi 10 años, para que entraran minusválidos y personas mayores. O sea, no es un centro que salga de la nada. O sea, este centro ya estaba construido y habilitado, está totalmente habilitado para que entraran a vivir. Y hace un mes aproximadamente, no les sabría decir ahora la fecha exacta, han hecho un comunicado desde la Xunta, sin venir a cuento, de que hay presupuesto y de que hay subvenciones para acoger a menores migrantes no acompañados en estas plazas que están aquí. Entonces no lo entendemos, no comprendemos esa desinformación, esa inseguridad que están creando en la población, ya no solo en el vecindario, sino en todo Monforte, y queremos que nos den explicaciones un poco por todo ello. ¿Y la protesta? Bueno, al final es un poco una estafa, ¿no? No sé qué te parece. Mira, en Galicia encima, que tienen un problema brutal de envejecimiento de la población. Sí. No puedes, si es que no puedes. Y lo que puede hacer una banda de menas suelta en un pueblo gallego. Es que no te quiero ni contar. Hay una práctica política especialmente infame que hacen mucho en Europa, que es lo de los hechos consumados. Y se basan en decirle a la gente, bueno, es que ya están aquí, ya no podéis hacer otra cosa, tenéis que tragar. Pues no. Entonces, o la gente además asume que se puede decir pues no, pero que las medidas efectivamente son duras porque nos han llevado a una situación insostenible, o nos va a seguir pasando. De verdad, habría que volver. O sea, lo que quieren siempre es que avances, que sigas adelante. No, tirad hacia atrás. Primera pregunta, ¿que por qué tenemos que acoger menores? Ya está. Oye, viene un niño con 3 cabezas de una central, ha habido un accidente en una central nuclear, claro que lo acojo. Chernobyl, sí. Claro que lo acojo. Y a su familia. Y pago estudios, lo que queráis. Venga, decidme otro ejemplo más. Pero lo que estamos recibiendo no es eso. Y encima en España, donde el problema de analfabetismo funcional de la juventud es escalofriante y las cifras ya... Bueno, las cifras son preocupantes, pero es que encima ya no hay que creérselas porque han ordenado los aprobados generales. Pero tenemos un problema de descualificación de la juventud en un país que bate récords de paro juvenil y traes menas que encima no son ingenieros ninguno ni tienen voluntad de serlo. Para y arregla. Y arregla como se tiene que hacer. ¿Cuántos hay aquí? A su país. Y paras. Oye, ¿y cómo hacemos? Vale, si haces el cómo hacemos, el que te los está mandando te los va a seguir mandando. No te quiero ni contar si encima estás financiando sus regímenes corruptos. Lo van a seguir haciendo. Pero encima, para colmo, cuando mira las estadísticas, a ver de dónde son, y son de Marruecos. Son de Marruecos. Sí. ¿Que por qué estamos haciendo eso? Porque a la gente le dices, oye, tengo que destrozar tu barrio, porque tengo que acoger a unos jóvenes. Un momento, espera, lo del tengo por qué. ¿Qué necesidad metafísica hay de que recibas a gente a la que además se está casi incitando a que viva de modo delincuencial? Por cierto, de nuevo, o sea, ¿cuál es tu seguimiento? ¿Por qué no me enseñáis los frutos de? No es verdad, es que hay un montón que generan problemas fundamentales. En circunstancias normales, además, los fenómenos de refugiados se solucionan así. Hay un sitio que vive una tragedia espantosa y el de al lado no. El de al lado dice, venid, y enseguida vuelven, porque lo que quiere todo ser humano es volver a su lugar de origen. Aquí no está pasando eso nunca. Son refugiados permanentes como los palestinos. Sí. Claro, entonces, que no se puede hacer eso y sobre todo a costa de los derechos esenciales y urgentes de atender de minusválidos, ancianos, etc. O te paras o a estos no los paran. Y han aprendido que somos muy pastueños las sociedades, para bien y en algunos casos para mal. Y entonces saben que no va a pasar, son impunes. Entonces dicen, ya está, no pasa nada. ¿Qué dice? Ese señor sale en la tele, le entrevistan a Chabat y dentro de 3 meses se come otra hornada de mineral porque no tiene manera de protegerse. Y el problema de las sociedades modernas es esa, que ellos arrasan
y encima como se ha criminalizado todo tipo de resistencia y crítica, pues lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. No, y hay un momento que tienes que decir, no, voy a tensar esto muchísimo. No, la convivencia. ¿Qué convivencia? ¿La del cementerio? ¿Es la del cementerio? No, que me planto, que hasta aquí, que no llego más. ¿Y sabes a quién le hace muchísimo daño esta inmigración ilegal, descontrolada? No solamente a los contribuyentes españoles, sino a ese inmigrante legal que ha seguido todos los trámites necesarios, que viene de un país en guerra, por ejemplo, que busca asilo. A ese es realmente al que le está haciendo muchísimo daño, porque se están riendo en su cara del sistema. Y luego, por otro lado, habría que poner... el efecto va a ser, el efecto de la gente va a ser todos fuera. Claro, y al final se crea ese rechazo masivo a la inmigración. Dices, tú eres legal, tú eres ilegal, me da igual. ¿Por qué? Porque estamos saturados. Estamos hablando de este descontrol al que estamos... Lo ha mencionado antes Paloma, aquí hay un problema de inmigración ilegal, pero también masiva. Claro. Bueno, hay que atajarlo. Y ojo. Y toca además decir, y hablar de la inmigración sin adjetivos. A ver, ¿cuántos somos? Claro. ¿Cuántos vienen? Para. ¿Qué es racista? Vale, sí, lo que quiera, que pares. Y ahora vamos a contar. A ver cuántos recursos tenemos y cuántas ciudadanías... momento, para. Espérate 20 años. Eso lo ha hecho Estados Unidos. La Tierra de los Libres lo hizo durante buena parte del siglo XX. Estos pararon la inmigración y dijeron, y son una tierra de inmigración. No, como bien decía Huntington, era una tierra de colonos que generaron una sociedad muy determinada y los que llegaron fueron asumiendo los valores de los colonos. No es un país de inmigrantes Estados Unidos, mentira. Lo que hacían los inmigrantes eran convertirse en ciudadanos americanos, además con una diferencia muy fuerte. Entre el judío de Kishinev, que llegó a Estados Unidos sin saber ni una palabra de inglés, que solo hablaba yiddish y ruso y no tenía colchón de seguridad alguno, y el mexicano que va y viene, hay todas las diferencias del mundo, todas. Hay uno que sabe que no hay vuelta atrás, abraza la religión cívica del otro país, y sigue considerándose polaco, irlandés, en términos sentimentales. Solo. No se le pasa ni siquiera por la cabeza pensar que pueda tener doble ciudadanía, pensar que está ahí para hacerle entrismo a no sé cuánto. ¿Y cuántos irlandeses llegaron a la superprotestante de Estados Unidos? Y se convierten en policías. Es decir, van a sentarse y fundar una nueva, a integrarse en una nueva sociedad. No es lo de ahora. Hoy en día las comunicaciones para bien han empequeñecido el mundo y para mal han hecho que haya países que no sepan gestionar esto, porque hay unos tipos que dicen, yo vivo a caballo entre un país y el otro, a uno le chupo, al otro le mangoneo. Generas incentivos súper perversos. Las remesas, por ejemplo, se han convertido en una fuente de ingresos crucial para un montón de países que dicen, vale, pues ya sé lo que hacer. ¿Qué te molesta a ti? ¿Que vayan de los míos? Te abro la puerta. Claro. Y segundo, hay un montón de gente que ha generado lo que genera siempre que te regalan el dinero, que es que me dé, que mi hermano, mi hijo, mi padre, el que está allí, que me dé. Pero yo no genero prosperidad en mi país, me la fundo. En vez de generar entornos de prosperidad, se la funden. Con lo cual el incentivo es perverso en el país al que le estás drenando los recursos y el país que está recibiendo los recursos. Es un juego de suma negativa. Y de una dependencia total. Al final es que lo que estamos hablando es de perpetuar los sistemas. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad denunciaba que había una serie de reagrupamientos familiares que requerían de la sanidad y cifraban 190.000 inmigrantes ilegales los que tenía que soportar la sanidad madrileña. Para que os hagáis una idea, 190.000 ciudadanos es los que tienen una localidad como Fuenlabrada. ¿Está la sanidad de Madrid preparada para asumir las dotaciones sanitarias de todos estos inmigrantes ilegales? Bueno, pues esto es lo que nos está trayendo el sistema. Sí. Entonces, en algún momento determinado tenemos que decir, oye, ya está, ha fallado el sistema. Asumámoslo. No existe estado de bienestar porque no hay dinero para absolutamente todo. ¿De dónde estamos detrayendo para dar
asistencia a todas estas personas. Y tenemos que poner un freno. De todo. Es que de todo, porque yo creo que no hay nada que funcione mejor de cómo funcionaba hace unos años. Espera, y el problemón en España tienes un problema dramático con la vivienda. Además estás aniquilando la gran base de seguridad de la clase media. Estás aniquilando la clase media. Claro, y te O llega... como decía el otro, es que la clase media no existe. Bueno, Jolín, por como favor. el dinero público, que también es que de la clase todos. media es el gran objetivo de las élites europeas. Sí, la sí, clase sí. media, igual que tú habías mencionado antes el concepto de patria, y yo añadiría también el concepto de religión y de familia, Sí. son las que te hacen independiente del Estado. Y si tú acabas con todo ello, porque la clase alta es la que manda, y la clase baja es la dependiente, es la que necesita que los de arriba le den unas migajas. Si tú tienes una clase media fuerte y poderosa, no tienes que pensar en nada más. Y además, ojo, porque el discurso de... bueno, pero hacen trabajos que son esenciales y el que no quieren, dices, cuidado, ¿por dónde te estás metiendo? Tela el argumento. Isabel Díaz Ayuso. pero que ojo, Isabel Díaz Ayuso. porque eso lo venía diciendo el PSOE, Ayuso lo ha dicho recientemente, pero ojo, porque dices, ¿asumís lo que estáis diciendo? No. Porque estáis diciendo... Son racistas. No, pero y sobre todo... Sí. Y dices, ojo, pero si te estamos diciendo que hay un problema en España de pauperización de las clases medias y me estás diciendo que te viene gente que te va a competir con eso y encima va a traer los recursos que necesitan los españoles a los que estáis depauperando, ¿no os dais cuenta de que eso funciona regular? Sí. Y si partir de la base de, bueno, voy a generar una sociedad próspera que se basa en que haya unos que vivan peor. Es que se basa en que hay unos que vivan peor, porque lo que estoy diciendo es, alguien tendrá que hacer esto. Pues si alguien tendrá que hacer eso, quiere decir que tú no lo quieres hacer y que tu prosperidad se basa en que tú ganes más y vivas mejor que ese. Que, por cierto, lo vas a condenar, no va a haber movilidad. No va a haber movilidad social. Por lo que tú estás transmitiendo es eso, que va a haber gente que como se apaña... no, que ganen 400... Vale. ¿Cómo se apañan? Aparte que ¿Cómo se apañan? No, un momento. ¿Cómo se apañan? Porque si tú dices que a ti no te da, ¿cómo le da a él? Claro. Pues que se metan en casas con 10. Vale. Bien, muy bien. ¿Dónde? En barrios populares. Muy bien. ¿Y cómo? Bueno, pues que se junten 10 y paguen... vale, ese alquiler, ¿qué va a pasar con ese alquiler? Y el español... ¿Qué va a hacer entonces? Es un argumento peligrosísimo que además no conduce a ningún sitio. Yo creo. Bueno, a la destrucción. A la y que además destrucción. Contraargumenta otra tesis que ellos sostienen y defienden, que es que al final los de fuera vienen a sostener el sistema de bienestar y las pensiones. Pero es que si tú estás diciendo con ejemplos como el de recientemente Ayuso u otros muchos socialistas, que quién va a cuidar a nuestros ancianos o que quién va a limpiar nuestras casas, implícitamente estás diciendo que esta gente no viene a contribuir, porque tenemos un sistema, tenemos un Estado elefantiásico que en estos momentos, con ese tipo de trabajos precarios, no sostienen nada, al revés, restan. Esa gente resta. Para pagar todo lo que hay que mantener en este país, solo te vale tener trabajos que tengan un salario bastante elevado. Si no, no contribuyes. Entonces, y eso los que trabajan, porque luego también hay una mayoría que viene y que no trabaja. Muchos, sí. Entonces, resulta perverso en todos los sentidos. Y luego te digo una cosa, esto ya lo pienso de verdad. Esto de normalizar el hecho de decir que los inmigrantes tienen que hacer este tipo de labores, con el argumento de que estas labores están mal pagadas, viene porque hubo un momento en el que se le encendió la chispa a un grupo de empresarios, en ese momento comandados por José María Aznar, que dijeron, oye, que si yo puedo tener aquí a 2 del Magreb y pagar por 1, a mí me sale rentable esto. Y así es como se hace que el camarero de hoy o que la que limpia casas hoy cobre 5 euros la hora en negro o cobre 10 tributando y se le quede en nada, trayendo a gente de fuera también. O sea, el problema de la inmigración también ha supuesto la depauperación de los salarios en muchísimas labores que son necesarias y que los españoles no es que no quieran hacer, es que las hicieron hasta que vieron que con la llegada masiva de inmigrantes esos trabajos ya no estaban siendo rentables. O es que se hacen en un momento dado precisamente porque te toca. Es decir,
te toca aguantar y cuando has alcanzado la prosperidad. ¿Qué hicieron las familias de la posguerra española? Pluriempleo, etcétera, porque dicen, me voy a partir los cuernos para que mis hijos no se partan los cuernos. Claro. No se puede decir a alguien. Claro. O sea, y en Argentina y en 1000 sitios. En 1000 sitios de Europa y contribuyendo. Pero bueno, ya nos hemos pasado ligeramente del tiempo. Simplemente me gustaría agradeceros muchísimo vuestra presencia. Creo que ha sido súper enriquecedor. Pocas veces he analizado el tema migratorio con una visión tan filosófica, ¿no? Desde luego que se puede aprender muchísimo con este podcast. Así que, de verdad, de corazón, invitadísimas siempre que queráis estar con nosotros. Mario, que tú repetías, sabes que esta es tu casa. Y de verdad que a todos los espectadores también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una vez más, les recomiendo que se suscriban a este canal si no lo están, que compartan el vídeo, que le den like y que nos vemos en el próximo capítulo del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream.